Buenas a todos y a todas. Mi nombre es Carlos Aguilar y hoy os voy a presentar la ponencia que hemos elaborado José Carlos Hernández Gutiérrez y yo, que somos doctorandos de Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Granada. Nuestra ponencia se titula ¿Falla la democracia o falta democracia? José Schumpeter y Robert Dahl, dos teóricos de la democracia procedimental. Esta ponencia se va a estructurar en tres partes. Primero voy a exponeros en dónde se enmarca esta investigación. Después recogeré brevemente los objetivos y las hipótesis de la misma para después entrar en el pensamiento de ambos autores y los problemas que puede traer la democracia formal en el contexto actual. El proyecto en el que se enmarca nuestra investigación es en una investigación mayor acerca de las teorías de la democracia tras la Segunda Guerra Mundial y sus deficiencias para el mundo contemporáneo o el mundo actual. Principalmente tras la Segunda Guerra Mundial hemos podido analizar cómo los siguientes 30 o 40 años lo que predomina es una idea de la democracia formal, fundamentada en el pensamiento de Schumpeter, y que después van surgiendo concepciones críticas de elementos como la democracia sustantiva, la democracia pluralitaria o radical, que no serán elementos, digamos, en los que nos centraremos hoy. Ya veis que los dos autores que analizamos son defensores de la democracia formal. Para aproximarnos a este objeto de estudio, utilizaremos dos metodologías de investigación. Por un lado, el contextualismo de Quentin Skinner y por otro lado, la tradición de discurso de Shelton Wood, en este caso, la tradición de discurso democrático. El objetivo de esta investigación es un objetivo amplio en el que nos planteamos estudiar las teorías de la democracia tras la Segunda Guerra Mundial y que en esta investigación se canaliza en un objetivo específico de conocer las diferencias fundamentales entre las teorías de la democracia de ambos autores, Dahl y Schumpeter. La hipótesis de trabajo con la que partimos, que tras la Segunda Guerra Mundial, principales teóricos de la democracia se fundamentaron en un concepto de la democracia formal extraído de la obra de Schumpeter, como recogí con anterioridad. Una vez dicho esto, voy a exponer el pensamiento de Joseph Schumpeter acerca de la democracia. Joseph Schumpeter viene de formación económica, es economista, tanto en el ámbito teórico como en práctico, ya que llegó a ser ministro de Finanzas de Austria en 1919. Su obra cumbre en su concepción de la democracia es Capitalismo, Socialismo y Democracia, algo curioso, ya que no es una obra que se centre solamente en la democracia, sino que es una obra que abarca muchos elementos, desde el pensamiento de Karl Marx hasta la idea de la relación entre capitalismo y socialismo, el debate de en aquel contexto quién iba a llevarse la victoria política, finalmente la elaboración de un modelo de democracia. Hay varios elementos relevantes a tener en cuenta antes de entrar al contenido de esta obra. Es que la obra está escrita en 1942, es decir, en el momento en el que Hitler ya había invadido Polonia y que la Alemania nazi ya había ocupado parte de Francia. En este momento, Schumpeter se plantea equiparar el concepto de democracia al concepto de método, donde democracia sería algo formal, donde lo relevante sería el método de elección libre, de manera competitiva, como veremos a continuación. Esto es relevante ya que el contexto es el que le permite tener esta concepción mínima de la democracia, porque las experiencias totalitarias que tiene enfrente ni siquiera cumplen estos requisitos mínimos formales de democracia, pero algo sobre lo que profundizaremos a continuación. Entonces, en esta obra de Schumpeter, Capitalismo, Socialismo y Democracia, en su cuarta parte, donde se elabora su teoría de la democracia. La teoría de la democracia tiene dos elementos principales. Por un lado, su delimitación del pueblo y por otro lado, su crítica a las concepciones democráticas del siglo XVIII. En su delimitación del pueblo y teniendo en cuenta el compromiso que tiene con la idea formal de democracia, Schumpeter dirá que en cada contexto nacional se establecen ciertas delimitaciones en la aptitud que tienen las personas para ejercer su derecho a voto. Él dirá que estas aptitudes son simplemente establecidas por un sistema de reglas, por un sistema formal de cada contexto, que dependen de la opinión y grado de dicho contexto. Entonces se pueden hacer inhabilitaciones electorales o inhabilitaciones, digamos, de participación política, atendiendo a criterios como la religión, el sexo, la economía, etcétera. Es decir, lo relevante es entender que la exclusión por actitud es una exclusión que atiende a las reglas del contexto. Por tanto, es un elemento en el que la democracia no se mete, que no es lo relevante de la democracia. Que Schumpeter pueda tener su propio compromiso con la idea de que las exclusiones que debe haber en un contexto apropiado, sus valores, sean la edad y la discapacidad, pero no excluye a aquellos sistemas en los que han tenido un contexto de elección competitiva de líderes en los que el pueblo ha sido delimitado de manera más reducida. Y esto lo podemos conectar con su contexto con la afirmación que hace acerca de los bolcheviques.
su crítica a la Unión Soviética como sistema no democrático. Schumpeter dirá que el contexto de los bolcheviques, para los bolcheviques, todo no bolchevique entra dentro de la misma categoría. El hecho de que el partido bolchevique gobierne no es razón suficiente per se para calificar de no democrática a la Unión Soviética. Tenemos derecho a llamarlo así solo si el propio partido bolchevique está dirigido de un modo no democrático, como es manifiesto que ocurra. Es decir, para Schumpeter no hay contradicción en que la Unión Soviética delimita la ciudadanía o no ciudadanía, es decir, la participación política de las personas atendiendo a si son parte de su partido político o no. Él simplemente hace referencia a que si ese demos que se ha configurado en ese país de manera reducida no está gobernado en un contexto de elección competitiva de líderes, es cuando no es democrático. Es decir, el contexto le facilita la separación. Schumpeter quiere separar a sus regímenes democráticos de los regímenes totalitarios y la democracia formal se lo permite. Por otro lado, más allá de la concepción del pueblo, tenemos también su crítica a la voluntad general y al bien común, como dos elementos de las configuraciones de la democracia del siglo XVIII. Él dirá que la voluntad general es una invención, que la voluntad general no hay argumentación racional que la justifique, simplemente sirve como mito, en algunos casos mito fundacional de naciones, como el caso de Estados Unidos, pero que no es relevante en la realidad de la acción racional en la política. Él dirá que lo que hay es una voluntad fabricada por ciertos líderes y que lo relevante es que haya un espacio competitivo en el que esos líderes luchen por el poder político, por ser elegidos por ese demos delimitado, como hemos visto, y entonces que se canalicen las distintas voluntades fabricadas por los líderes y no se vaya a una idea de voluntad general que no conduce o que no es un elemento central de la democracia para él. Entonces, Schumpeter ve cuatro virtudes en su concepción de la democracia. Por un lado, que delimita claramente los regímenes según hayan o no un procedimiento de elección de líderes, es decir, que fuera los totalitarismos porque no existe ese procedimiento de manera que se garantice la participación del demo. Por otro lado, que la voluntad general es una invención, que lo relevante es la voluntad fabricada, canalizada por los líderes de los distintos contextos, y que estos tres elementos les sirven para excluir o para separarse de modelos fraudulentos o de sistemas militarizados, es decir, los modelos no democráticos, los modelos totalitarios de su tiempo, que podemos ver como eran militarizados y eran fraudulentos en los casos que los militares no tomaran la principal presencia. Entonces, una de las virtudes que tiene Schumpeter, aparte de canalizar la principal diferenciación de su tiempo, es de configurar una idea de democracia muy simple, que sea resumible en una sentencia como es la siguiente. La democracia es un sistema institucional para tomar decisiones políticas en el que a través de una lucha competitiva por el voto del pueblo, los individuos adquieran el poder de decidir. Es decir, un pueblo configurado atendiendo a las actitudes que decida cada contexto, pero un pueblo que por medios y reglas elige a unos líderes en un contexto competitivo y que estos líderes canalizan esas voluntades. Esta sentencia de democracia formal nos demuestra la potencia de estas teorías, en el sentido de que son capaces de simplificar su pensamiento en una afirmación, cosa que las democracias sustantivas no han sido capaces de elaborar todavía, siéndoles muy complejos, necesitando elaborar muchos principios, muchos valores, y exponiéndolos en varias hojas o en varios tratados. Tenemos que recordar que esto está simplemente en una parte dentro de una obra mayor de Schumpeter, mientras que los teóricos posteriores o más contemporáneos de la democracia necesitan obras más, muy completas y muy amplias para definir su democracia. Frente a esta teoría de la democracia sumamente formal, que verdad es una propuesta democrática formal, pero menos mínima, donde encontramos ciertos valores sobre los que vamos a entrar a continuación. Primero, cabe destacar que Robert Dahl sí proviene de la ciencia política, sí es un teórico político, es uno de los principales pensadores de la política comparada y de los sistemas políticos y de las teorías de la democracia, sobre las que ha iniciado durante más de 60 años con dos obras fundamentales: la poliarquía, participación y oposición, y la democracia y sus críticos. En la poliarquía, que es un trabajo más de política comparada que de teoría política, como si sería la democracia y sus críticos, va a hacer el primer acercamiento hacia el concepto de democracia. Y él establecerá que hay dos elementos: una democracia formal o poliarquía y una democracia ideal en la que encontramos ciertas carencias si la definimos como poliarquía. La poliarquía se caracterizará porque los ciudadanos sean capaces de formular sus preferencias, las preferencias las podrán manifestar públicamente y se tratará igual a todos los ciudadanos atendiendo con independencia de esas preferencias.
Estas tres ideas se canalizarán en el ámbito práctico con el derecho al voto, las elecciones libres, la libertad de reunión, etcétera, los elementos formales de la democracia. Pero Doll en esta obra señalará que a lo mejor la democracia comprende más dimensiones que la expresada y que a su entender no hay en la realidad ningún régimen de dimensión considerable totalmente democratizado. Por eso lo prefiero llamar poliarquía. Es decir, todavía tiene dudas de la posibilidad de elaborar un concepto de democracia más amplio, pero que él no lo ve en la realidad. En Democracia y sus críticos, Doll ya hace una reflexión más teórica, elabora los principios de su concepción de la democracia y aquí dice que mm, lo que hay realmente y lo que puede haber solo en la democracia real es una democracia formal y una democracia que sea una poliarquía. Esta poliarquía se caracterizará por dos principios que encontrarán un choque con la concepción de Schumpeter. Por un lado, el principio de autonomía personal y por otro lado, el de igualdad intrínseca. El principio de autonomía personal es un principio en el cual establece que cada persona es la mejor en establecer sus fines. Es decir, que cada uno, cada individuo, es el mejor juez de sus bienes o intereses. Por otro lado, el principio de igualdad intrínseca establece que en el proceso de toma de decisiones colectivas deben ser todos esos intereses que han podido formular anteriormente gracias a la autonomía personal, todos esos intereses deben ser canalizados y tenidos en cuenta en la toma de decisiones. Es decir, no se puede tener en cuenta solo a una parte de la ciudadanía o lo que has delimitado como ciudadanía y excluir al otro conjunto que Roldor entiende que hay una igualdad intrínseca. Entonces, ese principio dice Dahl que Schumpeter lo rompe al separar entre ciudadanos y no ciudadanos y establecer un concepto de ciudadanía que se somete a una contingencia total. Dahl muy finamente lo critica en esta afirmación diciendo que la definición de Schumpeter no nos da motivos para querer averiguar si un sistema es o no democrático. De hecho, si un demos puede ser un grupo minúsculo que ejerce un despotismo brutal sobre una vasta población sometida, la democracia no es diferenciable ni conceptual, ni moral, ni empíricamente de la autocracia. La solución de Schumpeter no es, pues, solución alguna, pues a lo que llega es que no existen principios para juzgar si alguien ha sido injustificadamente excluido de la ciudadanía. Aquí vemos cómo incluye principios y elementos morales para diferenciar los sistemas políticos. Ya no le vale con la mera diferenciación formal. ¿Por qué? Porque el contexto legal es distinto. Dahl está escribiendo entre los años 70 y los años 90 estas dos obras. Dahl ya está viendo la decadencia de del modelo de Europa del Este como elemento diferenciador entre democracia y no democracia y ya las experiencias totalitarias han ido desapareciendo. El modelo nazi ya desapareció, los fascismos van disminuyéndose o van entrando en decadencia, entonces ve que hace falta un nuevo impulso para la democracia, como son estos principios como el de ciudadanía modificada, ¿no? Todo lo que va haciendo Dale es incluir principios que sustantivicen en algunos elementos la democracia, pero que a nuestro juicio no son suficientes. Sigue teniendo una concepción formal de democracia, donde lo importante es la elección de líderes o lo que sea reconfigurar el concepto de pueblo, ¿no? Entonces, en Dahl lo que tendríamos es, frente a la idea contingente total de Schumpeter, una idea de ciudadanía categórica modificada. ¿Por qué modificada? Porque Dahl entiende que sí que tiene que haber un elemento de actitud que diferencie, que excluya a ciertos elementos de la ciudadanía, pero ese elemento de actitud no puede ser contingente a cada realidad nacional, sino que debe ser general y debe ser un elemento central de la democracia. Para él, ese elemento de actitud tiene que ver con la edad y solo se excluirían a los menores, por lo que todo adulto que esté sometido a un gobierno tiene que tener capacidad de participación política. Por otro lado, hay una diferencia con Dahl y Schumpeter, y es que Schumpeter, en su idea de la voluntad fabricada y de la elección de líderes, solo se está centrando en las mayorías y excluye seriamente a las minorías en la toma de decisiones. Dahl dirá que no, que esto debe ser evitado por los líderes y que un sistema democrático tiene que garantizar el respeto de los derechos de las minorías siempre y cuando no se establezca una tiranía por las mismas, ¿no? Pero algunos autores estarán de acuerdo en que lo central de la democracia será los elementos formales como la igualdad de voto, la participación efectiva, los check and balance, etcétera. Pero la delimitación del pueblo ha cambiado y se han entrado principios morales o principios sustantivos por encima de los formales, la idea de como vemos poco a poco, la sustantivización de la democracia va avanzando. Y lo que tenemos que entender es que cuando cambia el contexto tiene que cambiar la concepción de la democracia, porque la democracia tiene que ser separada de aquellos, digamos, modelos que no entran en esta concepción democrática.
Sospete, lo tenía más sencillo, entre comillas, porque los totalitarismos mostraban tanto desprecio hasta por el procedimiento democrático, que no por sus valores, sino por el mero procedimiento, que solo por establecer la democracia como algo o como un sistema procedimental podías excluirlo a todos. Dahl, con los cambios que se estaban dando en ese contexto, tuvo que ampliarlo un poco más y tuvo que conceptualizar el pueblo como algo más que algo contingente, pero nuestro contexto actual nos muestra un reto distinto, en el que sistemas o países en los que se están vulnerando ciertos derechos, en los que se están violando ciertos principios sustantivos que deberían contener una democracia, se autovaloran como sistemas democráticos y ciertos discursos políticos dentro de países que podríamos decir que son sustantivamente democráticos. ¿Por qué? Porque en la mente, la construcción que ha habido tras la Segunda Guerra Mundial ha sido siendo una construcción de democracia formal. Y por lo que tenemos que apostar es por una construcción sustantiva de democracia. Y es donde tenemos que ahondar más ahora en la construcción o en el análisis de las teorías de la democracia en una concepción de actualización sustantiva de la misma, en la que se incluyen ciertos principios y valores que lo excluyan de otros sistemas. Pues esta de momento ha sido nuestra investigación. Muchas gracias y espero que os haya gustado.